¿Qué tal, amigas y amigos de la televisión? Una semana más con ustedes a través de TAK Televisión Online y a través de Televisión Noroeste. Antes que nada, desearles una buena semana y, como siempre, presentarles a los invitados. Tenemos una nueva incorporación, una gran amiga, una gran compañera, Pino Quevedo, pedagoga, también mediadora familiar, máster, y con una gran experiencia en el trabajo, sobre todo con adolescentes conflictivos y no conflictivos. Y también Antonio Melián, como siempre, licenciado en Ciencias Religiosas y también mediador familiar, máster también, con gran experiencia también en la docencia, como todos saben ustedes, que ha impartido clases en los institutos. Dicho esto, tengo que agradecer la sugerencia de algunas amigas y amigos de Buenos Aires que me han planteado la posibilidad de hablar una semana de esta de un tema que preocupa a la sociedad en general, la soledad. Bien, pues si les parece vamos a tocar este tema y les voy a dar unos cuantos datos que sirvan como introducción, debate y discusión a esta cuestión que hoy planteamos como un tema de cierto modo acuciante, importante, que preocupa a mucha gente, no solamente a la gente mayor, sino también a los jóvenes. Miren ustedes, una última encuesta habla de cerca de 1.500.000 personas que viven en el Estado español, en toda España, en soledad. Posiblemente algunas de esas personas que viven en soledad han sido las que se han encontrado no hace mucho muertas en su domicilio después de meses en total aislamiento. Aislamiento además que no es voluntario, porque si hay tiempo vamos también a tocar, si les parece, el tema del aislamiento voluntario, el retiro, para reflexionar, para pensar, para crear, que también existe y también es una opción. Pero antes que nada, sí tenemos que centrarnos en el tema este de la soledad como sentimiento de tristeza, de melancolía. Esa soledad que también afecta hoy día a los jóvenes. Hay una encuesta hecha en los Estados Unidos en la que se hace pública y se demuestra que el 25% de los jóvenes expresan que no se sienten escuchados por nadie. Y un periódico tan importante en Estados Unidos como el New York Times habla de que ahora mismo, una encuesta del año 2017, hay más gente que muere por efecto, por consecuencia, a consecuencia de la soledad, que por accidentes de tráfico. Parece mentira. La sociedad global mayor conectada del mundo, de toda la historia de la humanidad, y sin embargo, tan poco protegida contra el aislamiento, contra esta sensación de estar solo, de encontrarse sola. Curiosamente, además, también hemos hablado y hemos contactado con algunas asociaciones, ONG, por ejemplo, Teléfono de la Esperanza, donde ha aumentado de forma exponencial el número de llamadas de gente que se encuentra sola. Principalmente gente mayor y también, curiosamente, más mujeres que hombres. Bueno, vamos a debatir, vamos a discutir, vamos a establecer una discusión, un pequeño debate, como todas las semanas hacemos, sobre este tema al que todos estamos sometidos y del que nadie es ajeno. Posiblemente si miramos dentro de nosotros mismos, en algún momento hemos sentido ese aguijón, ese arañazo de la soledad, que por ejemplo también se siente en las personas que han perdido un ser querido, en las que también está presente la soledad y el abandono. Bueno, es un tema, son indicadores, son pequeñas cuestiones que lanzo y que podemos a partir de ahora discutir y discernir en este debate semanal a través de TAK Televisión Online y a través, como dije anteriormente, que ya todo el mundo sabe y nos siguen a través de Televisión Noroeste. Por deferencia y porque es nueva en estas lides, querida Pino, Dime, ¿qué te sugiere? ¿qué me sugiere la soledad? A ver, la soledad es un tema tan amplio,
primero, como comentábamos antes, la soledad puede ser elegida o puede ser impuesta. ¿Y cómo se nos puede imponer la soledad? Simplemente, por ejemplo, por aislamiento social, porque no tienes trabajo. Si no tienes trabajo es muy difícil que te puedas relacionar, porque te vas quedando aislado. Pues sí. Te vas quedando aislado. Claro. No puedes socializar, no puedes quedar con los amigos por una copa, no puedes quedar para tal. Y ahora mismo, actualmente, eso es un problema que ya lleva 10 años este país sufriendo esta soledad de gente joven, gente con 40 y pocos años que no pueden incorporarse a la vida social. Claro. Y es un tema que yo creo que no solo se debería analizar, lo deberíamos analizar como individuos, sino las autoridades deberían analizar qué va a pasar con esa gente. O sea, la gente no puede sobrevivir a base de medicamentos porque están depresivos, porque no pueden socializar, no pueden hacer la vida, no tienen un proyecto de vida. Y esa soledad sí es terrible porque ni siquiera pueden tener recuerdos, como pueden tener los mayores, de lo felices que fueron antes. Es que no tienen proyectos de vida, son muertos en vida. Sí, sí, sí. A mí me resulta muy, muy dolorosa esa vía de soledad, ¿no? Al respecto, ya te doy la palabra, Antonio. Es cierto, por ejemplo, conocemos que en el Reino Unido se están arbitrando ya estrategias para combatir Efectivamente. esta casi epidemia. Se ha creado una secretaría, exactamente. Una Secretaría General de la Soledad. De la soledad, sí. Sí, señor. ¿Verdad? Parece un chiste, pero no, Sí, es verdad. sí, sí. Espero que también tomen buena nota en Canarias, que también se da este síndrome, digamos, ¿no? Don Antonio. Sí, yo de todas maneras comparto, que menos mi obligación compartir estos criterios, ¿no? De todas maneras, si a lo mejor la que más necesita de nosotros o la que más denuncias debe tener es esa soledad negativa, no elegida, impuesta, desagradable, porque yo no tengo ninguna de las dos soledades. Me gusta estar solo. Y a mí Me encanta la soledad. Yo recuerdo, por ejemplo, mi mujer salir pues una semana fuera por trabajo o por necesidades. Y mi suegra, mi madre, tal, en su época, no, es que no quiero que estés solo, pero ¿quién te dijo que yo estaba solo? ¿Te pasa algo? Bueno, pues me van a hacer lo mismo que si estuviera aquí, estuviera lleno de la casa de... que no va a pasar nada, ¿no? Entonces a mí me encanta. Pero me molesta ir en un ascensor mirando para el techo, porque nadie quiere mirar para mí, ni nadie quiere dirigirme la palabra. Subir un ascensor pequeño de 4, 5, máximo 6 personas, buenos días, y arranca el ascensor. Es el único que con su queja puede responder y yo interpreto que me ha dado los buenos días. Qué buen tiempo tenemos. Alguien ya acepta con la cabeza. Y me da muchísima rabia porque el único que ha pronunciado palabras, el único que sabe hablar en la bajada y subida del ascensor, soy yo. Y esa sensación me incomoda muchísimo. Ese querer pretender aislarme. Vecinos, gente que los veo todos los días, que a veces coincidimos. Entonces yo me he propuesto incordiar y voy hablando en el ascensor de lo que vea y de lo que sienta y entonces pues la gente, yo creo que ya he dicho qué remedio, la gente se pisa para responderme o para dar la opinión o para tal, unas tertulias en el ascensor. como una reeducación. Como una reeducación. Claro. Sí, yo creo que ellos mismos se han dado cuenta que es más agradable bajar en la pura amistad, comentando chorradas, ¿no? Comentando que hace frío, que hace calor, pero la gente cuando se queja cuando hace frío y se vuelve a quejar lo mismo cuando hace calor, no nos entendemos, en fin, un chiste, una broma, y la gente se siente mejor. Y cuando llega y dice, hombre, subimos juntos, ya,
sale el primero y ya tenemos tema de Es curioso porque eso es un tema también que enlaza con la falta, es un problema de comunicación, ¿no? Porque, ya que has puesto un ejemplo, pongo otro que me ha sucedido no hace muchos meses y que implica o que nos habla de dos soledades. En una consulta de un analista hay 6 personas conmigo y a las 8:30 de la mañana entra una persona, una señora, joven además, y dice buenos días. Nadie le responde los buenos días, salvo yo. Le digo buenos días, está. Ahí hay dos soledades. La soledad de los que están con el móvil o están en otro tipo de cuestiones y posiblemente la frustración de esa persona, de esa señora, que dice los buenos días para en ese momento no sentirse sola. Y sin embargo se sintió sola. O por lo menos se sintió no respondida por el resto, ¿no? Claro, este tema es tan importante claro, y a mí yo que también he trabajado mucho con personas mayores y he intervenido como docente en preparar a los educadores y cuidadores que trabajan con personas mayores en residencia, donde se ve efectivamente ese aspecto de deterioro de las personas que se sienten solas, incluso por sus familias, ¿no? Y claro, se ven como recluidas en residencia. No solamente tiene por qué estar en residencia, hay también, como ustedes saben muy bien, el síndrome del nido vacío, ¿no? Cuando se van los hijos y se quedan, si están junto a la pareja, bien, pero si se queda uno solo, es muy triste recuperar eso, o hay que recuperarlo y hay soluciones. Pero ¿por qué? ¿Por qué esta epidemia de que la gente en un momento en el que mayores comunicaciones hay en transportes, en televisión, en las redes, en los móviles, en los smartphones, en todo lo que ustedes quieran de alta tecnología, donde parece ser que ya últimamente se habla de que hay más móviles en el mundo que personas? ¿Por qué? Por la actividad frenética a la que estamos sometidos, ¿no? ¿Verdad? Que nos hace no tener pausa para pensar, incluso para lo que antes apuntábamos también, incluso para decir, bueno, me retiro un tiempo, o quiero reflexionar, o quiero estar solo, porque no es lo mismo la soledad que estar solo, porque es una cosa voluntaria, ¿no? ¿A qué se debe sociológicamente hablando, o educativamente, o desde el punto de vista educativo, no digamos nada psicológico, esta sensación de que la gente se escucha menos que antes, de que la gente se siente más sola que antes a pesar de los grandes medios de comunicación que existen? Yo creo que se ha perdido un poco la vida de barrio y tenemos una vida atomizada, totalmente atomizada. Se ha perdido a ver, mi marido es gallego madrileño y me dice, pero qué saludable es mi chica. Pues yo me fui a vivir a Madrid y yo saludaba a todo el mundo y yo hacía truchas en Navidades y le iba a la de la farmacia y a la del bar donde me tomaba la cervecita y no sé qué, y todo el mundo se quedaba asombrado, pero lo mismo me pasó a mí viviendo en Nueva York. La gente me decía, pero la gente no lo hace aquí y la gente se te abre, pero como una flor se te abre. En cuanto tú te das, entonces ¿qué pasa? Esa costumbre se ha perdido. Eso de, mira, que tienes por ahí la tacita de aceite, una tacita de aceite, un piquito de azúcar, o el saludar. Yo conozco a 2 o 3 vecinos de mi casa porque hablo hasta por los codos. Claro. Antonio, justamente no se ha perdido, pero tú no lo has perdido, porque ya tú tienes la cara, perdón por la palabra, del asesor hablar. Claro, claro. De forma descarada. Es mi obligación. Es decir, yo entiendo que la soledad es como los gánibos de los camiones, que llevan sus luces y dice el código para ver y ser vistos, por ejemplo. Entonces, la soledad, o lo contrario de la soledad, sería esa relación en la que te aceptan y te sientes aceptado. Claro. Y aceptas tú, el otro se siente aceptado. Entonces, algo que ustedes se conocían, dice, no, somos amigos del ascensor. Qué bonito, ¿no? Sí. No somos amigos del bar, porque no ninguno de los dos coincidimos en el bar, ni somos amigos de la librería, no somos amigos del ascensor. Sí. Y esto ya se empieza a comunicar. Y en mi zona, en mi comunidad de propietarios hay 3 ascensores, con lo cual mi satisfacción es que
tengo amigos del A, del B y del C. O sea que muy bien, una relación fenomenal. Entonces, yo lo de la soledad, cuando es aceptada, cuando es querida, produce felicidad. No es que yo desprecie la felicidad, sino el que la va logrando, que sepa esto, que el comunicarse, que el relacionarse, da muchísima satisfacción, da muchísima felicidad. Hablar de la autoestima, yo tengo la estima baja, yo tengo estima. Yo estoy estimado y yo estimo. De estimar llegar a casa a estimar a los amigos con los que me rodeo. O sea que el verbo me vale igual para todos, ¿no? Dando un paso más con respecto a la soledad, es cuando la soledad no es lo mismo sentirte sola que la soledad sentida. Es decir, yo me siento solo cuando no está mi mujer, no están mis hijos. Me siento solo, pero digo, bueno, voy a aprovechar para leer un libro, para escribir un artículo que lo tengo a media y que necesita menos bulla, menos televisión alrededor, menos tal, y entonces estás concentrado y aprovecha. Pero claro, la soledad sentida, esa tan temida soledad, yo no quiero quedarme sola, decía por ejemplo mi suegra. Es que vamos un momento al médico y volvemos. Y yo no puedo ir con ustedes y yo me espero por allí. Y a veces decíamos, venga, vístete y vamos. Dice, es que no me gusta quedarme sola. Fíjate. Entonces, claro, esto lo tenemos que respetar, porque efectivamente, sí, a lo mejor mi señora era la que decía, mamá, eso no sea boba, vamos a ir y venir enseguida. Ahí tienen la tele, pero yo con la tele no voy a hablar. Bien. Pues a lo mejor llegaban y dicen, que han tardado. Digo, si hemos ido corriendo, hemos vuelto corriendo, y esta mujer es que siente la soledad, claro, y no la quiere, no la necesita. Esto es el tema durísimo, donde las personas se tienen que reeducar, aceptando que la soledad también es buena y se pueden sacar cosas muy buenas, claro, y esto, ¿cómo se llama? Y que sigan queriendo a la gente a su alrededor, como todo el mundo. ¿Me entiendes? Efectivamente, porque y antes apunté esa situación de desamparo que tiene la gente mayor en la residencia, claro, o no residencia, que un poco también apunta a lo que tú acabas ahora de describir, pero que esta sensación, este sentimiento de tristeza, de abandono, de desamparo, de aislamiento social, que es lo que define realmente desde el punto de vista, claro, psicológico a la soledad, afecta a todas las edades. Y yo me puedo referir a alguna persona que llega a consulta y te dice claramente, vengo a usted y le voy a pagar para que me escuche, solamente para que me escuche, ¿no? Y suele ser un perfil definido, en este caso perfil definido de mujer, ama de casa, con marido, digamos, con ciertos comportamientos, vamos a llamar machistas posiblemente, ¿no? Y cuando escarbas un poco en esa persona, cuando te dice, vengo para que me escuche, es porque se siente, al final tú escarbas un poco y lo que tiene es aislamiento, soledad, desamparo. Se dedica a sus hijos muy bien y demás, pero no se siente escuchada, no hay una receptividad por parte de la gente con la que vive. No hay feedback. Y entonces eso va creando un sentimiento es una duro. Situación terrible, porque claro, todavía si estás solo, físicamente estás solo, pero la soledad con gente alrededor, que es lo que tú decías, Antonio, que no te responde, es dura. Es muy dura. Bueno, es muy dura. Pero es muy dura porque te tocan tu fibra de valor. Claro. No sé si lo he dicho bien. De hecho, claro, eso es una forma de maltrato. Exactamente. Es una forma de maltrato. También estar conmigo. Bueno, sobre esto terrible, ¿no? Vamos a seguir ahora a continuación, si les parece, después de esta pequeña pausa, y estamos con ustedes enseguida. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato
mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Bien, amigas y amigos, después de esta pequeña pausa seguimos con ustedes hablando, discutiendo y dando algunas ideas sobre el tema de la soledad. Y antes apuntaba, ya que nuestra compañera y amiga vino a vivir en Nueva York, lo cual es hermoso también, vivir en la ciudad de los rascacielos, ¿no? Vamos a ver, yo sí recuerdo, no hace un tiempo que recogí una encuesta, una apreciación de unas personas, no ahora, ya hace muchos años, cuanto más ahora, que se sometieron a sí mismos a un pequeño experimento. Tenían que resolver varias cuestiones relativas a su vida, a su domicilio, a cosas de recibo, banca y demás. Y se lanzaron a la calle a hacerla durante un día entero, desde las 9 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, y resolvieron todo el papeleo que tenían que hacer sin hablar con nadie. Y eso yo lo vi, lo pude leer, no ahora, yo creo que hace 10 o 15 años, cuanto más ahora, que a través de un aparatito hace todo. Quiero decir con eso que la sensación que tuvo ese hombre, que eran dos chicos que creo que estudiaban además de psicología o sociología, de demostrar cómo hace 10 o 15 años resolvieron una serie de cuestiones, llevaban, seguían y demás, sin ningún tipo de comunicación. Claro, eso va haciendo que se vaya creando lo que antes hablamos, el frenesí. Y creo que tú también apuntabas antes una cosa muy importante, que es posiblemente una de las razones a las que estamos asistiendo: la interacción, la conexión con el vecino, con las redes sociales, los vínculos sociales comunitarios que se están perdiendo, junto a un excesivo consumismo, la competitividad a la que estamos sometidos, y que en cierto modo ambos factores y ciertos resabios, y perdonen la palabra que sea también un poco me meta en economía y en política, del neoliberalismo atroz que en parte nos invade, que hace que las personas estemos cada vez más sumidas en ese sentimiento de soledad. Por eso me gustó lo que hablabas sí, porque no hay cercanía. No están las famosas tiendas de aceite y vinagre, la que hablabas, conversabas, y yo ibas al supermercado y ibas a pagar, y como tardes un poco, el de atrás está allá. Claro, entonces este frenesí que estamos sometidos, así que claro, esos también son síntomas de incomunicación que hacen que las personas no sean capaces de decir, pues mira, hoy hace un buen tiempo, como tú en un ascensor, o como tú decías, con quién te conectas cuando hablas. Sí. Yo que sé, cerca de mi casa hay una frutería de una señora china. Ah, bien, bueno. Una señora china. Pues yo cuando abrió fui, ¡ay, qué bonito! Y tal. ¿Y tú que eres coreana? No, yo soy china. Pues se cambia el pelo. Ayer por la tarde fui a comprarle unos tomates estupendos. Y le digo, ¡ay, te rizaste el pelo! Y mi marido, por ejemplo, me dice, ¿por qué le preguntas? ¿Por qué tienes que meterte? No.
pero mira tú, él me dice, a mí no se me ocurre preguntarle si se resuelve. Pues sí. Digo, pero es que es la gente con la que uno se relaciona. Le vas a comprar 3 o 4 veces al día, o donde te tomas el café, o el portero de tu casa, o el vecino que te encuentras, o lo que sea. Hay gente que oye un escándalo y los ves mirando así y son incapaces ni de ver qué es lo que pasa, ni de llamar a la policía en un momento determinado, sino... Intervenir un poco, ¿no? Hombre, claro, evidentemente, o sea, tú vives en sociedad, tienes que involucrarte. Antes hablaba, ya que estás hablando, y te doy la palabra enseguida también, lo que antes comentamos de los jóvenes, cuando apunté esa encuesta de los Estados Unidos, que el 25% no se sienten escuchados, no tienen con quién hablar, y tú me estabas hablando ahora, nos estabas comentando de que ese sentimiento que tú también lo observas, esa sensación. Mis alumnos en los adolescentes con los que tú trabajas. Sí, sí, no los escuchan. Se quejan de que no los escuchan. En familia. ¿Eh? En familia también. Ni en familia, ni en el instituto, ni nada de nada. Aparte que hay una serie de cosas que yo de verdad que digo, oye, yo estudié en la época franquista y me parece que las aulas están peor ahora que antes. Sí, también, sí. No por el régimen político, sino porque yo creo que estábamos en manos de más profesores progresistas que ahora, y con vocación, sinceramente, y con mucha vocación. Entonces a mí se me da, yo doy clases particulares y a adolescentes, ¿no? Que antes decías tú, adolescentes conflictivos. Yo creo que adolescentes ya enfoca todo. Yo soy especialista en dificultades de aprendizaje, digo, pero los que más dificultades de aprendizaje tienen son los adolescentes, por su propia definición. Normales, sí. Claro, porque es una etapa muy conflictiva para ellos mismos, que ni se aguantan ellos mismos, ¿no? Entonces, alumnos que vienen y hablan, Javi, por Dios, que tienes un examen, venga, céntrate, muchacho, que hablas más que yo, que no sé cuánto. Pino, por favor, pero pararte en seco y decirte... En serio, un chiquillo de 14, 15 años, por favor, déjame hablar, porque en el instituto no puedo hablar y en mi casa tampoco. Y decir, vale, pero como tienes aquí, pues yo hago grupos de 5, ¿vale? Pues a ti, vamos a hacer una cosa, estudiamos ahora y después nos quedamos media hora hablando, a veces me los quedo hasta 1 hora más. Y como digo, yo voy a poner un internado en mi casa, no se me quieren ir. Y entonces hablan, y ellos son capaces de hablar conmigo, de hablar conmigo de cualquier cosa, pero tienes que abrirte. Y la soledad del adolescente también, además ahora mismo está siendo también un tema muy peligroso, ¿no? Están los índices de riesgo, un tema de riesgo. De suicidios de adolescentes, de cosas que o yo vivía en Bavia o no. No hay. Entonces, en general, sí, fíjate, hemos tocado parados, hemos tocado adolescentes, hemos tocado pues, los vecinos, las personas mayores. Claro. Es todo el mismo problema. Tenemos que abrirnos a los demás. Antonio, yo quería preguntarte, perdona, porque ahora te voy a preguntar a ti un tema muy concreto. También una que tú tienes como por estudio, por erudito y por experiencia, ¿no? Vamos a ver, ¿hay alguna... preguntamos soluciones que, como todos acabamos de decir, abrirse, conversar, e incluso en algún momento, pues hasta antes hablamos de las estrategias y de cómo la gente recurre, a veces están recurriendo a los médicos, psicólogos y psiquiatras para aliviar a veces esa sensación tan tremenda y tan poco productiva y tan poco feliz de estar solo. ¿Habría alguna posibilidad, y te lo pregunto como experto y como licenciado en ciencias religiosas, de que en cierto modo una forma de combatir la soledad es reflexionar, pensar o comunicarse con una trascendencia? Digo porque yo sé que, por ejemplo, y con eso si quieres podemos también hablar de esos retiros que se hacen para encontrarse con uno mismo o con alguien superior. Esa posibilidad a ti se te ha dado, o sea, ¿tienes experiencia de personas que se han sentido menos solas porque han encontrado, aunque sea una ilusión, o no sé, o por lo menos una esperanza con otras posibilidades exteriores a este mundo? Pregunto. Sí, bueno, yo lo diría a 2 niveles. ¿Qué ocurriría si nos abriéramos los humanos en lo puramente no trascendental, sino terrenal, sí. en lo terrenal, claro, en lo normal?
¿Y qué ocurre con la meditación? A ti te escuché el otro día decir que la meditación tiene un alto valor de creación de la persona, de integración de los varios elementos sueltos que pueden configurar la personalidad, etcétera, etcétera. Eso ha tenido un gran valor toda la vida, ¿no? Si hablamos de la primera parte, porque la consecuencia es la misma, y tú que eres terapeuta, pues me imagino que lo vas a entender, los dos son terapeutas, mucho más valiosos en ese aspecto que yo por la formación. Y en el fondo, lo que hacemos provocando que la gente vuelva a comunicarse y tal, es cortarles, ayudarles a cortar su hilo umbilical. Cada persona va en su interior, si puede mover la cabeza por educación, no habla, porque posiblemente el impacto que cause en el otro sea mucho más, no solo de rechazo, sino para que sepas que yo tengo una personalidad de alto relieve, ¿no? Hilo umbilical de un medio. Hay que cortarle a ese señor el hilo umbilical, ¿no? Con cuidado, más arriba, o sea, hay que cortar el hilo umbilical, no nos equivoquemos. Pero con respecto a la trascendencia ocurre exactamente lo mismo. En una trascendencia donde, por ejemplo, la gente que hace una meditación y que hace una meditación religiosa, que hay meditaciones que no lo son, pues supongamos, cogemos el Evangelio y leemos: el que no se hace como un niño no entrará en el reino de los cielos. Porque el niño es pum, 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 y hay una descripción perfecta del niño, la inocencia, la comunicación sin transferencia. Para un niño no hay preguntas dubitativas, para un niño no hay racismo, para un niño no hay clasismo, para un niño todo el monte es orégano. Y se relaciona con cualquier persona y lo pone a su altura y le da el valor que esa persona tiene. Por eso los niños son tan queridos, ¿no? No ofenden. Ya viene después la trapisonda un poco más adelante porque le enseñamos a los adultos. Entonces, si meditamos eso y decimos: pues a mí lo que me están pidiendo es que deje de hacer prejuicios de valor, que con un negro me trate de una manera, con un blanco de otra, con un cobrizo de otra, con un americano, con un sudamericano. Es decir, no somos racistas cuando hablamos del sudamericano, pero sí somos racistas cuando decimos que son sudacas, porque eso es despectivo. No sé. Sí, estamos ahí. Claro, a la hora también a lo mejor de hacer una definición más operativa, hablando, tú estás pedagógico, ¿no? Que te gusta, 1, 2 y 3, sota, caballo y rey, para poder explicar y para poder intervenir, ¿no? Posiblemente, no creo que ustedes, creo que posiblemente podemos hablar de varios tipos de soledad. La soledad física, no escucho voces, no escucho nada más que el ruido del viento, voces humanas, porque a veces el ruido del viento o el aleteo de una mariposa puede ayudar también a un paseo por el campo para encontrarse con uno mismo, que es fabuloso, de verdad, muy, muy lindo, ¿no? La soledad espiritual, que es la ese sentido profundo de sentirse solo, que sería la soledad psíquica, que sería ese sentimiento de aislamiento. La soledad social, que es no tener, que es no tener con quién, de lo que estamos hablando. Y hoy día, que también hemos apuntado antes, la soledad tecnológica, que es la de encontrarse con un medio de comunicación con todas las redes sociales que pueden existir y con un móvil que puede uno conectar con el mundo, que tiene sus ventajas, ¿no? Pero que en cierto modo a veces también es un factor de aislamiento porque solamente se tiene eso. Y eso es importante, porque el Facebook es una ventana al mundo, bien, pero no es contraproducente y puede ser incompatible con encontrarse con los demás, escucharse y sentir su presencia y hasta su olor, que también es positivo, incluso en las parejas, porque todo el mundo sabe, hemos visto en un banco sentado, 40 minutos, una pareja sentada, cada uno con su móvil.
Bueno, y no hablan, no salen. Y hay gente que se ha acostumbrado ¿Verdad? a relacionarse a través de Solamente eso. las redes sociales, Claro. Twitter, Facebook, Telegram, porque hay miles. Y están felices. Pero después son ásperos a la hora y reactivos a la hora de relacionarse físicamente, No saben. ¿no? Se han ido retrotrayendo, ¿sabes? Le falta la costumbre, el hábito y posiblemente también le falte que tú no la tienes cuando hablaba, la habilidad para comunicarse. Sí, posiblemente. Ah, es decir, un señor que está Claro. con su ordenador y está detrás de un tema que monotema Sí. que tiene, y de repente llega y cuenta algo que ha ocurrido. ¿Y por qué me cuentas eso? Claro. Es decir, significa Claro. que este señor, ese tema le distrae. Mira, en esta sociedad, el niño se calla porque hablan los adultos. Al adulto se le manda a callar si no estamos conformes con su opinión. Al anciano no hay cosa más peyorativa que le haga daño que diga, abuelo, ya estás con la batalla. Cuando realmente Eso ya me lo estás contaste. esperando ¿Verdad? Claro. Sí, eso ya lo contaste, eso ya... Eso es una puñalada. Déjalo terrible. que cuente, que es su vida, su Es experiencia. terrible, Claro. porque realmente Claro. Cuando a ellos sí les interesa, Bueno. y te preguntan, papá, Porque- abuelo, ¿cuándo, en tu época, cómo se resolvían estos temas? Entonces empiezas a hablar y eres muy escueto, porque a esta gente de hoy, Pues- acostumbrados a ese sistema y ese medio de no le- buscar la definición y dos aplicaciones, ya con eso tienen de sobra, abuelo, concreto, ¿eh? Pues no me vamos- divague. Vamos a Entonces, seguir, no podemos hablar Vamos a nadie. seguir comentando esto. Sí. Ahora de la palabra, vamos a seguir comentando porque la televisión y los medios también tienen sus pausas para otro tipo de cuestiones y de mensajes muy interesantes también, claro. Nos vemos ahora. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Bien, estamos en un debate y en un tema importante que afecta a tantas personas y hablamos últimamente incluso de la gente mayor que cuenta sus batallas y a veces se les corta, como decía Pino y decía Antonio, y es verdad. Cuando además están transmitiendo una experiencia muy rica para los demás, para todas las personas, porque son una biblioteca abierta y hay que sentarse. Y que además son gente mayor, incluso posiblemente yo también me incluye, Antonio también, Pino no porque es una joven todavía, ¿no? Cuando efectivamente disfrutamos y gozamos de sentarse en el camino, a escuchar, a hablar, y a conversar y a contar historias, ¿no? Voy a dar dos datos nada más que son importantes
para un poco también hablar, si es posible, antes hablamos de las estrategias, de las posibilidades que hay en entidades públicas y no públicas, incluso a nivel también personales, para procurar que la gente no se sienta sola, o para que, en cierto modo, ser también solidario y ayudar al otro, ¿no? Por ejemplo, está claro, tanto los médicos como los psicólogos, como todas aquellas personas, o pedagogos que trabajan con personas y que tienen consulta, hablan y han demostrado cómo la soledad es un factor de riesgo para contraer enfermedades. O sea, las personas contraen muchas enfermedades en proporción que tengan a su propia soledad. Y eso se ha demostrado en gerontología, en psicología social, en psicología de la vejez, cuando, por ejemplo, la soledad en personas mayores, en personas dependientes, en ancianos, es un factor desencadenante para que mueran antes. Sí, está relacionado. ¿Por qué? Porque se encuentran aislados y se encuentran con esa falta de apoyo y se encuentran desasistidos y con esa sensación de desamparo y de que, claro, y la palabra amiga, el contacto amigo, un contacto a veces físico que puede ayudar a que una persona salga adelante y se sienta más apoyada, sería una de las posibles soluciones. Por ejemplo, que las entidades o que las instituciones públicas, digo una cosa, ¿no?, creen programas por los que, por ejemplo, jóvenes, estudiantes de pedagogía, de psicología, de trabajo social o educadores, haya programas en los que estas personas, por ejemplo, vayan a la residencia pública y privada, si hay un concierto, para hablar, para comunicarse y para hacer actividades con personas mayores. Y yo, la experiencia clínica que tengo con personas mayores, incluso me dan la razón. Hay personas que se han liberado, hay personas mayores que han evitado, que han salido de ese ostracismo, de esa soledad, de ese abandono, al ponerlo en contacto no solamente con personas que le puedan querer, que le presten atención, sino personas que incluso les digan que hagan actividades para sentirse útiles y sentirse socialmente conectados, con lo cual la soledad disminuye. Entonces, es una de las posibles soluciones, pero como antes apuntamos y tú también estabas enterada, en el Reino Unido ya hay estrategias y yo creo que se deben inventar, se deben crear programas de asistencia, no solamente para personas mayores, jóvenes o no jóvenes, e incluso como factor preventivo para lo que tú apuntabas antes, que hablaremos también un día, el suicidio, que es el último desencadenante, el último punto de una profunda depresión que puede afectar a una persona y en la que siempre también está latente y está presente ese sentimiento de pena, de abandono y soledad. Y más en los adolescentes, sí, porque el adolescente todavía no tiene, a lo mejor no tiene una depresión, pero tiene un problema muy grande. Sí. No tiene todavía los mecanismos para solventar esos problemas, no tiene esa madurez. Entonces, la única salida que ve, a una cosa que tú dirías, vas a poner una foto mía en pelota, pues mira, peor para ti. ¿Entiendes? Pero los adolescentes no tienen esos mecanismos todavía para solventar los problemas. Entonces, si están aislados, no tienen a quién contárselo. Además, entre ellos se cuentan cada vez menos. Cada vez menos. ¿No tiene tiempo? ¿Tu novio que estudia, mi niña? Ah, no sé. Oye, yo lo hubiese sacado, vamos, hasta el carnet de identidad. Claro. ¿Y cuánto tiempo llevas con el año y medio? ¿Viste? Pero bueno. Hace 30 años, entonces, 40 años, claro. La sacas total, todo. Pero claro, entonces se ha ido haciendo una bola grande lo de la soledad. Empezó porque pierdes el contacto con vecinos, después pierdes el no sé qué, después cada uno va en el ascensor a lo suyo, tú. Y ahora resulta que es que hay parejas jovencitas que yo me acuerdo que cuando era jovencita y tenía novios, y pregunto, ¿y tú qué estudias? ¿Y qué haces? ¿Y qué no haces? ¿Y entrenas por la tarde? ¿Y haces no sé qué? No. Ah, no, nosotros salimos y nos vamos de fiesta. Pero en parte ya tú estás interviniendo como educador, como pedagoga. Hombre, claro, yo les he hecho unas rociadas tremendas, claro. pero que eso es lo que se está dando. Entonces eso es lo que yo creo que tenemos que romper. Nosotros como individuos sociales y las autoridades, por supuesto. Hay un proyecto muy bonito en Fuerteventura que lo diseñó mi hija.
es del Cabildo, que se llama Pregúntale a tu abuela. Ella hizo... Sí, he oído hablar de Bueno, eso. pues ese es de mi hija. Sí. Enhorabuena, El año pues. pasado hizo ella un documental sobre las mujeres majoreras, las plantas medicinales, porque ella es bióloga, las plantas, y fue entrevistando, además un trabajo de campo precioso y tal. Entonces el Cabildo le encargó la segunda parte y además otro proyecto, y ella presentó ese proyecto. Pregúntale a tu abuela. Ella tiene adoración por mi madre, y ella me decía, es que es una forma de que no se pierda el saber y de que no se pierda la Es conexión. que eso está apoyado en una televisión o en una a radio o algo. No. El proyecto ese, ella lo diseñó, lo pone en marcha el Cabildo, y lo que el sustento que tiene el proyecto detrás es el documental de Faina. El de, ¿cómo se llama? Las mujeres majoreras en el campo, ahora no recuerdo cómo era, que salió el año pasado. Es el único sustento que tiene y se está haciendo, creo que por los centros y eso. Entonces, ese tipo de iniciativas en los centros, en los colegios, iniciativas a niveles municipales, ¿no? Grupos de teatro, averiguar dónde están... algún mecanismo para saber dónde están las personas solas. Si las personas mayores le pones un grupo de teatro y son las personas más felices del mundo, un grupo para cantar o lo que sea. Y se socializan y se... Claro. Entonces yo creo que son también un poco de labor de concejalías de distrito, ¿sabes? Sí. Proyectos de ayuntamientos y tal, pero ir haciéndolos pequeñitos y que se... Te voy a contar una anécdota. En la comunidad de vecinos de tu hermano, una vez tuvimos un problema tremendo con un viernes por la tarde. Empezó a entrar aguas fecales hacia adentro, hacia el aljibe, un jaleo, todo el mundo en la comunidad abajo, tú conoces el portal. Claro. Y nada, ¿y qué pasa? No sé qué, no sé cuánto. Yo no conocía a casi nadie, a Pimpi decirle hola, buenos días y tal. Y ya llegó un momento que digo, a ver, señores, hoy es viernes por la tarde, yo estaba haciendo una ropa vieja, así que aquí, no, la ropa vieja no, yo le dije... Esto lo que hace falta es un Cuba Libre. Y Pimpi dice, yo tengo ron, digo, yo también, dice otro, yo tengo no sé qué, bajo. Y digo, y además yo estaba haciendo una ropa vieja. Y solucionamos todo ese problema en el portal, un portal en Néstor de la Torre. ¿Tú puedes creer que cambió completamente el ambiente de la comunidad? Ay, pues a ver si no sé qué, pues a ver si se nos rompe una cañería. Esto podíamos hacerlo totalmente, en el portal, claro. Pero en el portal, porque teníamos que esperar que vinieran los del ayuntamiento, los de Malsa, los de no sé qué. Imagínate el follón que teníamos montado allí. Sí. Entonces, como seres individuales, yo creo que tenemos que fomentar que lo que tenemos al lado son compañeros de vida, mija. En ese aspecto, Pino y Antonio, claro, ese aspecto, y claro, esa acción, esa que ustedes hicieron y otras que tú antes comentaste, ¿qué es antes que nada? Un factor de socialización, claro, de sentirse escuchado. ¿Y qué es también con respecto al tema que estamos tocando? Un factor preventivo para la soledad. Claro. Pero ¿qué inhibe a la gente? A la gente le inhibe, y a lo mejor voy a decir una pedantería, el miedo al otro. El miedo al alto. Sí. Escribe mucho usted, psicólogo. Eso es terrible, eso inhibe totalmente. Y yo no sé cómo me vas a reaccionar tú. Y lo sabía porque tú tienes una especie de transparencia y nada más mirarte a los ojos ya sabemos quién eres. Cuando te pregunté qué haces, a qué te dedicas, dónde vives, estas son preguntas impertinentes que en un ascensor no la puedes hacer, porque te pueden mandar a callar, o puede producir un mutismo tan grave y agudo como el del adolescente cuando le haces una pregunta inoportuna y se te tranca para siempre. Entonces, pero se puede decir buenos días. Cuando yo conozco al otro y veo que es incapaz de agredir, traigo la botella de ron. Pero es que cuando sigo conociendo que además ha tomado un ron, ha dicho que el ron está buenísimo y se verá ahora qué cara pone cuando traiga la ropa vieja. Y entonces estoy trabajando para yo regodearme en la amistad que me van dando a cambio de una copa de ron, de un pisco, de una inyec,
porque aquello no dio para más, ¿no? Claro, claro. Como mucha ropa vieja que tuviera, aquello era un enyesto No, para se lo plancharte, amarran en el ¿no? caldero directamente. Sí, sí, ¿Cómo, sí, claro. cómo cambia la gente? Y cambia para siempre, porque cada separación es un miedo que encadena. Efectivamente. Se rompió ese... Lo que Ese- Y sucede eso es claro, lo que hace se queda en falta hierro. crear. es que Los clubes se desaparecieron, los teleclubes Claro. ya no existen. los vínculos sociales que se han perdido, sobre todo, y que a veces también, claro, es que también a veces, y hemos hablado de la residencia o de los clubes jubilados, pero también es una especie de gueto. Es decir, claro, entonces hay que sacarlo, o sea, no todo allí, es decir, porque allí sí se ven y demás, pero ¿dónde está para combatir la soledad lo que llamamos los contactos generacionales? Yo Que no, lo que yo no hablaba- veo lo que tú hablabas viejitos en antes. el parque. Cuéntame, mi abuelo, que tú decías, ¿cómo es el programa ese? El programa de Faine. Pregúntale a tu abuela. Pues, eso, claro, eso es una alternativa generacional, porque entonces el abuelo o la abuela, la persona mayor, se siente más incorporada. Es Claro, el tema, y se tú siente también apuntabas útil. antes al tema laboral. Gente productiva, profesionales y no profesionales, que les obligan a jubilarse a los 65 años. Y yo No, personalmente... y antes. Y antes, porque si estás en el claro, paro, a los 61 te quitan. Te obligan a jubilarte. Claro. Y, Con lo cual, sí, una ¿qué persona hace? le pilló la crisis con 60 años, con 50 años te han anulado Como no tengas- completamente. claro, como no es que te tengas una cambia alternativa, hasta el carácter. totalmente Te irritable. cambia hasta el Te carácter. muere. Te mueres, claro, te hundes en la miseria, ¿no? Y eso también es importante porque, vuelvo a decir, estamos planteando aquí, el contacto de personas de diferentes edades aporta mucha información, mucha orientación, y no solamente información, sino crea hábitos y crea un ambiente en el que la gente se pueda escuchar y en el que, como antes apuntábamos, las personas mayores se les retire. Hablo de personas mayores y también hablo de personas dependientes, de personas enfermas o de personas con incapacidad física y otro tipo de problemas en la que una persona, sea hombre, mujer, chico o joven, se sienta sola, profundamente sola, con ese sentimiento psicológico de tristeza, de melancolía, de aislamiento, ¿no? Y este tema nos ha ocupado durante toda esta tertulia tan interesante, pero nos vamos a emplazar, y se los pregunto ahora antes de terminar, vamos a hablar la próxima vez de la soledad querida, es decir, de aquellos aspectos positivos La soledad voluntaria. de la soledad voluntaria, de ese aislamiento que no es aislamiento social, sino para crear, para ser más creativo, para ser más contemplativo, para meditar. ¿Les parece que en otro momento hablemos de este tema? Sí, Sí. porque sobre Sí. todo va a haber ¿Verdad? menos bulla en el mundo. Por ejemplo, les cuenta mantener el ruido que decía Franklin Ledesma. Exacto. Ok, pues les emplazamos a que nos escuchen la próxima vez sobre este tema que vamos a hablar, sobre la soledad querida, o mejor dicho, esos retiros, Elegida, sí, una soledad exactamente, elegida. querida y voluntaria, que también tanta falta hace en estos momentos para reflexionar, para meditar, para ser personas y para sentirnos útiles y meditar sobre nosotros mismos, sobre nosotras mismas. Buena semana y sigan al pie de la televisión online TACA y de Televisión Noroeste, que durante toda la semana vamos a tener esta tertulia con todos ustedes. Que sean felices.